sin pedir nada a la vida, resanando mil heridas, así yo te quiero a ti. Con fe en la luz de tu mirada, en tu voz y en tus palabras. Estamos ahora con dos conocedores y amantes y apasionados de la ciencia política. El caso de Richard Tapia Maldonado y el caso de Beltrán Gómez Híjar, quien tuve el placer y el honor de compartir horas académicas con él, en mi caso como discente, él discente y yo docente en la Escuela de Ciencia Política de la Villarreal. El caso de Beltrán Gómez Híjar es importante destacarlo porque una de las universidades más importantes de América Latina, y por qué no decirlo del mundo, como es la UNAM, ha publicado un trabajo de él donde se refiere a la evolución de la ciencia política en el Perú, donde inclusive menciona algunas tesis interesantes, como por ejemplo que el autoritarismo coadyuvó a que se impulse la ciencia política en el Perú y que habría un desdén a la profesión de la politología en el Perú. Buenos días, Beltrán. ¿Es esto cierto? Expláyanos sobre el punto. Muchas gracias, Jaime, y encantado de estar acá en tu programa. Sí, bueno, una de las tesis de esta investigación es que no solamente en el Perú, sino si vemos la historia mundial de esta disciplina, los autoritarismos o las guerras impulsan o son un elemento catalizador para la creación de escuelas profesionales de ciencia política en las universidades extranjeras. En el caso del Perú, también lo tenemos así. En el gobierno de Alberto Fujimori, cuando en el periodo 95 al 2000 se vieron ya algunos síntomas de que ese gobierno se estaba yendo hacia un autoritarismo y dejando las formas democráticas, y cuando empiezan, justamente eso trae los movimientos estudiantiles, opositores, comienzan las discusiones en los círculos políticos y académicos de qué hacer con la política, como acción, como actividad, como arte. Y se llegó a la conclusión de que había que estudiarla para que los nuevos políticos que emergieran en el nuevo milenio estén preparados, claro, para llevar las riendas del Estado. Correcto. Richard Tapia, ¿qué te parece esa postura? ¿Cómo la enfocas? Tú ya como viejo experto en los temas de análisis político y mediático. Sí. Bueno, sin duda hay una coherencia en la argumentación y de hecho fue la dictadura lo que un poco motivó la reacción, como bien se ha dicho aquí, a través de la protesta estudiantil, que una vez terminado, digamos, todo este proceso, que en ese momento se señalaba como políticos corruptos que venían de este gobierno de Fujimori, entonces se quería tratar de ver otro asunto, que llegue gente preparada a conducir los destinos del país a través de asesorías, que básicamente vemos ahora que la profesión ha recalado mucho porque ya se está viendo gente politóloga que está detrás de muchos congresistas, ¿no? Correcto. Y eso ha servido para que el nivel haya aumentado en el manejo de los temas políticos, ¿no? Correcto. Y haciendo la diferenciación que la politología es muy distinta que la ciencia, por ejemplo, por decir, disculpe, se me cruzó, que la ciencia política es muy distinto a la política pragmática que, digamos, muchos señalan, pues, ¿no? Politología, pues el político corrupto que está por ahí. Correcto. Entonces Richard Tapia, como anunciamos la vez pasada, se va a México en breve, va a ser ponente en México, nos va a representar en un evento sobre comunicación, donde también entra comunicación política, y Beltrán Gómez, que lo vamos a comprometer para tenerlo siempre también, junto con Richard, en los análisis políticos futuros, ya que él es un politólogo, ¿no es cierto? Bien, pero Beltrán, ya para terminar, que nos gane el tiempo, la pregunta es, en tu tesis, muy importante, por cierto, respetable, que marca un hito ya en la historia de la ciencia política, por la objetividad, por la claridad en los puntos que mencionas, es cuando dices, no necesitamos profesores en las facultades y escuelas de ciencia política que sean politólogos, pero resulta, Beltrán, que esos politólogos no han producido nada, o sea, no tenemos, eso es lo que tú también mencionas, no han producido obras politológicas con estadísticas, datos, o sea, no se ha producido. Si bien es cierto que hay una formación académica, lo cierto es que no tenemos producción, no tenemos investigación, casi como en todas las áreas profesionales. Entonces, por eso es que se cubre también, ¿no? Con sociólogos, periodistas, y todos se creen analistas acá, ¿no es cierto? Acá cualquier periodista, señor analista político, y el señor no sabe ni qué cosa es la ciencia política. ¿Tú compartes ese criterio que habría que todavía
esperar o esforzarse un poco más para que la politología ya tenga producción seria en el Perú? Bueno, sí, justamente esto también se trata de la investigación. Y yo le hice la pregunta a Carlos Strasser, que es el director de Flaxo Buenos Aires, que es la facultad latinoamericana, sí, claro, ¿no? sí. De gran producción sobre democracia a nivel latinoamericano. Es uno de los políticos más importantes de nuestra región, en realidad. Sí. Bueno, yo le hice esa pregunta, doctor Strasser, ¿cuánto tiempo de moratoria se debe permitir en las escuelas profesionales de ciencia política para tener docentes de otras especialidades? El menor tiempo. Él me dijo el menor tiempo posible y si es necesario desde el primer día ya tener politólogos en las aulas universitarias como docentes, ¿no? ¿Qué pasa en el Perú? Ciertamente hay una orfandad en cuanto a las investigaciones politológicas con todo lo que implica eso. Ahora, eso es un problema de todas las ciencias sociales en el Perú en realidad, ¿no? Poco se investiga dentro de las ciencias sociales y más aún en la ciencia política, porque es una área nueva dentro de las facultades de nuestras universidades. Mientras que en otras universidades, como hemos comprobado, Beltrán, se escribe demasiado y a veces hasta tonterías, ¿no? A veces uno confirma y ha escrito un francés, un alemán. Bueno, los alemanes son más serios, pero escriben norteamericanos, no leen, pero no dicen nada, o sea, hasta tesis un poco descabelladas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, no por escribir mucho significa que es mejor, ¿no? Pero se necesita ir a eso, ¿no? A un trabajo más serio. Bien, para terminar ya, a ver, Richard, ¿qué deberíamos hacer para que la ciencia política se asiente en el Perú? Terminando. Sí, tener instituciones serias, ¿no? Por ejemplo, en Chile hay unas instituciones dentro de las facultades de investigación prácticamente direccionadas al tema de la politología, ¿no? En Argentina tenemos otras, en México también, como se ha dicho, hay otras, ¿no? Y aquí un poco tratar de separar, en la medida de lo posible, las facultades de Derecho, que muchas veces llevan Derecho y Ciencias Políticas, pero las ciencias políticas no la explotan, no la potencian como tal, como ciencia, sino la dejan como un anexo o como un curso, una especialización mínima, y sale uno pues de una facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Correcto, me vas a decir, Richard, cuando he sido profesor, odian a la Escuela de Ciencia Política, la maltratan, la patean, la escupen, o sea, los de Derecho odian la Escuela de Ciencia, pues eso lo puedo decir yo, y lo dice Beltrán con mucha elegancia y mucha subjetividad en su trabajo. Beltrán, ¿qué debería hacerse para que nuestra ciencia política sea, digamos, sólida, floreciente? Bueno, una de las cosas que hay que hacer es visibilizarla, hacerla visible. ¿Cómo la hacemos visible? Mediante eventos, mediante congresos, hacer incidencia, si se puede llamarlo así, en la clase política peruana, que tanto que la desconocen o si la conocen le tienen un desdén impresionante. Creen que la política es simplemente arte y no es pues una ciencia. Entonces eso es lo que hay que cambiar dentro de la ciencia política y lógicamente producir investigaciones politológicas. No hay financiamientos para producciones relacionadas a la ciencia política. La mía yo la hice con el propio esfuerzo y peculio. He tenido que viajar a diferentes lugares para ayudar a la gente sin financiamiento de nadie. De tu bolsillo. Todo de mi bolsillo. Y la olla ya ni la rasca porque ya tiene hueco ya. Ya tiene hueco. Comprometámonos entonces, Richard, Beltrán, quien les habla, y todos los que son apasionados, los que quieren la ciencia política, los que la respetan, comprometámonos pues a ir a un colegio de politólogos, ¿no? Así es. De repente empecemos pues con aquellos que no necesariamente politólogos, pues es la posición de Beltrán muy respetable, pero empecemos pues con todos los que quieren la ciencia política, hagamos por lo menos un círculo literario de politólogos, invitamos a todos ellos a que empecemos creando una pequeña bibliografía, empezar a hacer tertulias, yo creo, como los poetas, ¿no? Los literatos que en el Perú empezaron a tomar café y luego empezaron a mostrar sus poesías y crecieron. Yo creo que la politología podría hacerse de esa manera porque ya fastidia que cualquiera es analista político en el Perú. Muchas gracias, Richard, muchas gracias. Permíteme dos segundos. ¿Cómo no? No obstante ello, yo quiero dejar, digamos, un panorama no tanto incierto de la ciencia política. Hay un panorama auspicioso en el país. Hay mucha gente que está saliendo de las facultades, tanto de San Marcos como de Villarreal. Católica y Ricardo Palma, ¿no? También con doctorado. Entonces, ya hay un primer doctorado en ciencia política en el Perú, cosa que hace 5 años no teníamos. ¿Te acuerdas que nosotros peleamos por el doctorado en ciencia política? Y mira cómo es lo paradójico, ¿no? Que una universidad que en el momento que creó el doctorado de ciencia política no tenía facultad de Derecho. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, no obstante todos los problemas que tiene la ciencia política como ciencia tal, también hay una cuestión que por lo menos pinta promisoria para la profesión. Correcto. Finalmente, el último segundo, ¿dónde puede encontrar tu publicación, Beltrán? En la página web del posgrado de la UNAM, que es posgrado.unam.com, me parece que es. Correcto. Y o simplemente digitan mi nombre, Beltrán Gómez Híjar, Ciencia Política en el Perú, en Google. Listo, perfecto.
Amigos, se secó la laguna mediática, ya no hay tiempo para más. ¡Chau, Perú! ¡Hasta el próximo domingo! ¡Chau, Perú!